Como le hemos contado durante la mañana, un grupo de accionistas minoritarios de La Polar presentó una demanda contra 15 personas naturales y jurídicas involucradas en el caso de las repactaciones unilaterales. La acción exige indemnización cercana a los 37 millones de dólares. Queremos ahondar en esta nueva acción judicial. Para eso estamos aquí en el estudio con la abogada de los accionistas minoritarios de La Polar, Bárbara Salinas. Bárbara, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy bien. Ha pasado mucho tiempo. Este es un caso que además ha ido teniendo distintas aristas, ha pasado mucha agua bajo el puente. Yo me imagino que los televidentes se han perdido un poco. Ha habido muchas demandas y muchas acciones. Sí. Lo que quiero pedirte, Bárbara, es si nos puedes hacer una recapitulación en materia de lo último que ha ocurrido en acción judicial en materia de demandas y que podría marcar la diferencia con esta acción que ustedes presentaron hoy día para que nuestros televidentes tengan un poquito de contexto de lo que vamos a conversar. Bueno, para comenzar, señalar que este caso ha generado, en términos gruesos, digamos, tres grandes aristas a propósito del caso de La Polar. Por una parte, la investigación penal, que está a cargo del Ministerio Público, que hoy día sabemos que el próximo 27 de enero nosotros tenemos una audiencia donde lo más probable es que efectivamente se aumente el plazo de investigación a favor de las defensas y de los imputados, eso por una parte. Y recordemos que desde ese punto de vista el Ministerio Público ya había presentado la acusación fiscal en contra de estos 9 imputados. Esa es una arista. Perfecto. Luego existen las otras aristas administrativas, Verónica, donde están las sanciones que ya ha interpuesto la Superintendencia tanto de Valores y Seguros como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y luego tenemos una arista civil donde hay una serie de, efectivamente, demandas cruzadas, por ejemplo, la demanda de la empresa La Polar contra la auditora externa Price, la demanda que a su vez Price hizo contra La Polar. Últimamente conocimos de la demanda de AFP Capital en contra de empresas La Polar, lo que para nosotros ciertamente no estamos en lo absoluto de acuerdo, nos parece que está absolutamente fuera de foco esa demanda. Y lo que tuvo lugar hoy día, hace pocos minutos atrás, fue la presentación por parte de los accionistas minoritarios que nosotros representamos de las demandas civiles en contra de estos 9 ex ejecutivos y en contra de las clasificadoras de riesgo y la auditora externa. ¿Y cuáles son los cargos o la demanda va enfocada a pedir indemnización por qué tipo de delito? ¿Por qué pasó ahí que se está pidiendo esa indemnización para tener claridad? Yo creo que sería bueno explicarle a la gente, Verónica, que las demandas civiles tienen un enfoque y un estándar distinto de la acción penal. Desde ese punto de vista, nosotros no necesitamos tener que esperar a que existan condenas en la causa penal para demandar civilmente. Desde el punto de vista civil, lo que se requiere, como para efectos de acreditar efectivamente la procedencia de un pago indemnizatorio, tiene que ver con que estas personas naturales y también estas personas jurídicas, ya sea producto del dolo, ¿verdad?, a propósito de la comisión de delitos o de la negligencia en el caso de estas personas jurídicas, hayan contribuido solidariamente a este debacle y este verdadero fraude social que terminó siendo el caso de La Polar. Y yo desde ese punto de vista quisiera destacar que para los accionistas minoritarios el día de hoy marca un día muy importante, porque nosotros a partir de ahora colocamos en manos de los tribunales de justicia la esperanza de que esos accionistas por esta vía obtengan la legítima reparación de las cuantiosas pérdidas. Aquí las principales víctimas, y nosotros hemos sido sumamente majaderos en aquello, son justamente los accionistas minoritarios, mucho más que los repactados, mucho más que las AFP y mucho más que la propia compañía. Y en ese sentido, ¿por qué, a juicio de ustedes, los más afectados son los accionistas minoritarios y no el cúmulo de clientes que sufrió, para entenderlo bien, sufrió el ida y vuelta de la repactación y la repactación y la repactación de sus cuentas? A ver, porque si bien es cierto, estos clientes que fueron repactados, ¿verdad?, fueron víctimas también de esta maquinación fraudulenta que cometieron estos ex ejecutivos y desde ese punto de vista tienen cierta condición o cierta calidad de víctima que es innegable. Pero que hay una gran diferencia, Verónica. Los consumidores en algún momento efectivamente fueron a la tienda y compraron algo. De ese 100% consumidores repactados, de acuerdo al informe que se presentó en la justicia, un 80% eran efectivamente deudores morosos. Lo que significa que ellos compraron algo y no lo pagaron. La diferencia con los accionistas minoritarios es que ellos no compraron nada, muy por el contrario, ellos se metieron engañados además con información errónea. O sea, mediante engaño ellos se metieron la mano en el bolsillo, echando mano, digamos, valga la redundancia, a sus ahorros, fundamentalmente gente de una situación económica media, incluso tenemos casos que son muy dramáticos, donde ellos lo que hicieron fue inyectarle capital a esta compañía. No se llevaron un televisor para la casa, no compraron nada, y eso es lo que lo hace más grave. Bárbara, estas indemnizaciones que se piden para los accionistas minoritarios
fueron cuantificadas en 37 millones de dólares. ¿En base a qué se pueden hacer esos cálculos? ¿Por qué no fue más? ¿Por qué no fue menos? A ver, primero señalar que ese es un cálculo estimado, que nosotros hacemos una petición al tribunal y finalmente va a ser el tribunal con el mérito de lo que nosotros podamos acreditar y también obviamente con la defensa que en su oportunidad ejercen estas personas demandadas. Son cálculos que se hacen sobre la base de 3 conceptos. Cuando uno habla de indemnización de perjuicio, uno dice, mire, acá nosotros necesitamos que estas personas sean indemnizadas por el daño emergente. Y daño emergente no es otra cosa más que la pérdida concreta que tuvieran entre el valor de compra de la acción y el valor de pérdida, el valor actual, y ahí seguramente se va a generar una discusión a efectos de decir hasta dónde ponemos el límite, a qué valor de acción ocupamos. Pero independientemente de eso, lo relevante es que tiene que ver con la pérdida patrimonial. Pensemos, Verónica, que nosotros tenemos accionistas que compraron acciones a 3.500 pesos. Sí. Hoy día la acción de la Polar ya salió del IPSA y tiene un valor inferior a los 70 pesos, para que la gente se haga una idea. Otros accionistas 1.900, etcétera. Pero fuera cual fuera la cifra, las pérdidas ciertamente que superan por lo menos el 90%. Eso es daño emergente. Lucro cesante también está considerado porque si estos accionistas hubieran invertido, no engañados, ¿verdad?, sino que conociendo la realidad de la empresa, evidentemente no lo habrían hecho en la Polar, lo habrían hecho en otros títulos y habrían obtenido algún tipo de ganancia, que es lo que uno espera o cualquier persona cuando invierte en la bolsa. Correcto. Y finalmente tenemos el concepto de daño moral, donde yo quiero poner mucho énfasis porque aquí los casos dramáticos y el sufrimiento que han tenido todas estas personas y todos estos accionistas cuando ven que de un momento a otro se desploma toda su inversión, gente joven se le desploma el sueño de comprarse un departamento, gente ya jubilada que tenían puesta todas sus esperanzas o su contingencia, puede recurrir a esos fondos, hoy día ya no existen. Por lo tanto, el daño moral ha sido tremendo y por esa razón nosotros demandamos por estos 3 conceptos, que es lo que la ley nos concede y que en su conjunto totalizan estos 37 millones de dólares. De las personas que están siendo demandadas, en tanto personas naturales, pero también en cuanto a personas jurídicas como empresas en la Polar, en las personas naturales muchos han traspasado bienes, se han ido deshaciendo de mucho patrimonio para efectos de no poder o no tener que responder con eso frente a eventuales demandas. Y en cuanto a la Polar y personas jurídicas también, ha habido ahí una serie de acciones, pero que probablemente hoy día la Polar no es lo que era hace un par de años. La pregunta en concreto es, ¿qué tan realista resulta hacer esta demanda y de verdad pensar que se pueda obtener algo considerando que hoy día la situación financiera no es la misma y que las personas naturales también se han ido despojando de distintos bienes y propiedades que probablemente le van a impedir responder económicamente? Bueno, para nosotros sin duda que ese es un tema relevante porque no es el interés, digamos, de ganar este juicio, de quedarnos con una linda sentencia, un triunfo moral y no tener contra qué ejecutarla, efectivamente. Yo quisiera aclarar en ese sentido, Verónica, que la demanda nuestra no va dirigida en contra de la Polar. Eso en primer término. No va dirigida en contra empresas la Polar por una razón muy sencilla. Los accionistas que nosotros representamos, muchos de ellos, la mayoría, siguen siendo accionistas. Por lo tanto, demandar a la compañía de la Polar no es otra cosa que demandarse a sí mismo. Es decir, aumentar todavía de mayor forma el daño patrimonial que ya han sufrido. Y además en ese sentido, recogiendo lo que tú señalas, teniendo un criterio de realidad. Si nosotros demandáramos a la compañía, sabemos que está en una situación económica que no es de las mejores, que está tratando de resurgir después de esta tremenda crisis. Por lo tanto, nosotros tenemos puestas las expectativas no solamente en estos ex no imputados, donde nosotros sabemos, imputados todavía, que nosotros sabemos que efectivamente han efectuado actos de disposición patrimonial, buscaremos las maneras de perseguir esos bienes. Hay muchos bienes que fueron traspasados, en el caso, por ejemplo, de Pablo Alcalde, de Julián Moreno, fueron traspasados a sus cónyuges, a sus familiares, lo propio hizo también María Isabel Fará. Con una hija, entiendo. Con una hija y con otros familiares, hicieron unas constituciones de usufructo, etcétera, y también tenemos puestas las esperanzas y las expectativas respecto de las clasificadoras de riesgo y la auditora externa que deben tener, y nosotros sabemos que tienen también seguros comprometidos y que esperamos que esos seguros también se activen y que permitan hacer frente a una eventual indemnización a la que sean condenados por los tribunales de justicia. Bárbara, una de las cosas que me llamó la atención dentro de los artículos que pude ir revisando en la mañana cuando ustedes interpusieron esta demanda es que una de las personas frente a la cual se hace es Alejandro Yuñán. Sí. Él es jefe o encabezaba el equipo auditor de la Polar. Sí. Y en ese caso en particular, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad decía que no había mérito en el caso particular de él para empezar a formalizar. Y ustedes tienen otra opinión respecto de ese caso puntual. La pregunta que uno se hace es, bueno, así como en el caso particular de este señor, podría haber también en los otros el mismo argumento y entonces empieza a haber cada vez
menos nombres a los cuales se le puede adjudicar alguna responsabilidad o no? Sí, a mí me parece que es muy válida la pregunta porque mucha gente no lo entiende. Lo que pasa es que en materia penal los estándares y lo que se busca en el caso de una condena son distintos desde el punto de vista civil. Nosotros no necesitamos, vuelvo a insistir, que sean condenados por delitos en el caso, en la arista penal para poder demandar civilmente. Acá lo que nosotros... sobre lo cual nosotros basamos esta demanda civil respecto a Alejandro Ñuñat y otras personas, aun cuando hayan sido objeto de una facultad de no perseverar por parte del Ministerio Público, que por lo demás, y hago el paréntesis, eso quiere decir, no quiere decir que sean inocentes, quiere decir que el Ministerio Público no tiene o no alcanzó durante la etapa de investigación a tener los antecedentes suficientes como para llevarlo a un juicio, que es muy distinto a sostener que son absuelto, porque obviamente no ha mediado un juicio, y también es muy distinto a un sobreseimiento definitivo que es casi equivalente a una absolución. Correcto. Por lo tanto, desde ese punto de vista estrictamente técnico, jurídico, estas personas no son inocentes, eso es el primer punto. Y segundo punto, el punto de vista civil, lo que nosotros buscamos y lo que nosotros tenemos que acreditar es la relación causa y efecto, es decir, producto de la negligencia del señor Ñuñat, que por lo demás fue multado y sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros, precisamente por su negligencia. Eso para nosotros es motivo suficiente y entendemos que el tribunal, y así esperamos que lo acoja, que también sea el motivo suficiente para entender de que sí le existe una responsabilidad desde el punto de vista civil. Finalmente, era parte de lo que conversábamos, Bárbara, al principio de esta conversación, que ha pasado mucho tiempo y probablemente mucho más, porque como bien nos hacías el contexto, esto tiene a lo menos 3 aristas y cada una avanza en su propio mérito a nivel judicial. Pero yo me imagino que también la gente se pregunta cómo se van manejando los tiempos, cuánto plazo más. Yo sé que es difícil hablar de tiempo y casarse con un plazo, porque los tribunales a veces no van en los tiempos que uno espera, pero de acuerdo a la experiencia y a cómo tú has visto este caso, uno podría pensar de años más en este mismo caso, entre que se toman ciertas decisiones, se apela, se presentan pruebas, etcétera, en estas aristas. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar hablando de la Polar hasta que exista el fin de la historia? Está difícil. Yo creo que, a ver, desde el punto de vista penal, eso fue por lo demás un criterio que nosotros tuvimos para presentar hoy día la demanda civil y no esperar, vuelvo a insistir, las condenas, porque en la causa penal nosotros ya sabemos que es casi un hecho cierto que efectivamente se va a producir el aumento de plazo de investigación. Por lo tanto, y lo más probable que cuando ese juicio termine, ya sea por parte de nosotros, los querellantes o el Ministerio Público, en el evento que nosotros perdamos ese juicio, o al contrario, de que sean los que pierdan las defensas, alguna de las partes va a recurrir de nulidad. Y eso significa, en el evento se recogía nuevamente un juicio. O sea, estamos hablando de, no sé, un año más en juicio oral. Entonces, fácilmente podemos llegar al año 2015 o 2016 para recién estar hablando de que estamos terminando la lista penal del caso de la Polar. Y del punto de vista civil, nosotros recién el día de hoy acabamos de presentar esta demanda, que son muchísimos accionistas. Nosotros estimamos que un plazo en primera instancia son alrededor de 3 años. Luego de eso, tal como tú lo señalabas, vendrán las respectivas apelaciones según sea el fallo de una u otra parte, y en materia civil podemos llegar hasta la Corte Suprema a propósito de un recurso de casación. Sí. O sea, en tiempos uno podría, con todo criterio de realidad, pensar en unos 5 años, unos 6 años que podríamos seguir hablando del caso de la Polar, lamentablemente. Bien, Bárbara, muchísimas gracias por haber venido una vez más al estudio de CNN a conversarnos de esta acción que interpusieron hoy día en los tribunales. Que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes por estar siempre interesados en los accionistas minoritarios. Gracias. Chao, chao.